Cordial saludo, mi nombre es José Hilberto Arias Urrego, estudiante de Economía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAP. El día de hoy vamos a tratar un tema importante y es los métodos de valoración económica. Como lo vemos aquí en la diapositiva, nuestra diapositiva se llama Valoración Inmobiliaria de Atributos Urbanos. Y primero queremos hablar pues de estos métodos de evaluación económica, ¿no? Estos métodos de evaluación económica son herramientas que nos permiten asignar un valor monetario a los bienes y servicios que normalmente no tienen un precio en el mercado, como la calidad del aire, el paisaje, la tranquilidad o la presencia de áreas verdes en una ciudad. Estos métodos son muy útiles en la economía ya que nos ayudan a medir los beneficios o los costos asociados a un proyecto que impacta el entorno natural o urbano. Eh, Su aplicación nos permite tomar decisiones públicas o privadas que consideren también el valor de los recursos ambientales y no solo el valor financiero. Uno de los más utilizados es el método de precios hedónicos. Este método se enfoca o se basa en la idea de que el precio de un bien, por ejemplo, una vivienda, está determinado por el conjunto de sus características, tanto físicas, hablamos aquí del tamaño, el número de habitaciones, la antigüedad, como pueden ser también las externas, como la ubicación, el nivel de ruido, la calidad del aire o pues la cercanía a los servicios también. Eh, en otras palabras, este método busca identificar cuánto influye cada atributo en el precio total de la propiedad. Por ejemplo, una casa que está ubicada al lado de una zona verde puede costar mucho más que una casa que está ubicada al lado de una avenida que es de pronto muy transitada. En nuestra diapositiva vamos a mostrar el estudio del caso de Bucarest en Rumania. Eh, este mercado inmobiliario de Bucarest que analiza cómo los diferentes atributos urbanos afectan los precios de las viviendas, eh, ya que, como dice aquí, el valor es más que ladrillos, porque incluye también el entorno en que las personas viven y las condiciones que hacen agradable o incómoda una zona. Aquí hay tanto aquí hay algunos factores exógenos que afectan la calidad o el precio de las viviendas. Muchas gracias. Ok, a mí me concierne hacer la presentación de la diapositiva número 3 y la diapositiva número 4. En este caso, vamos es a hacer un pequeño análisis de estas diapositivas. Básicamente en la 3 nos enfocamos es en la valoración inmobiliaria, ¿vale? Lo que básicamente miramos es tratar de estimar el valor del bien, teniendo en cuenta pues la edificación, el tipo de inmueble, el suelo, en función de las características y de su entorno. Tenemos también que consideramos también lo que ese bien permite hacer, el uso que le damos ahora a ese bien, dónde está ubicado, la calidad de la construcción, los servicios, todo ese tipo de cositas. También es importante porque cuando hablamos de ciudades o de zonas urbanas, la ubicación y los atributos del entorno pueden hacer que dos inmuebles con características físicas similares tengan valores muy distintos. En la diapositiva número 4 tenemos que el foco está centrado más que todo en los atributos urbanos que afectan la valoración. Tenemos atributos urbanos como, por ejemplo, que son los que significan los elementos del entorno urbano que influyen en el valor, los accesos, los equipamientos como el transporte, parques, comercios, servicios públicos, calidad del bien, del ambiente, densidad, etcétera. Tenemos también que un inmueble eh, bien conectado en una zona con buena infraestructura y servicios normalmente tendrá mayor valor que en zona con esas deficiencias. Y por último, tenemos que la valoración no solo mira el qué del inmueble, sino también el dónde, el cómo del entorno urbano. ¿Me entiendes? Esto es clave para entender las plusvalías o depreciaciones en inmuebles urbanos. Muchas gracias. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar un poco sobre los objetivos estratégicos del estudio, cuyo objetivo principal, como lo dice la diapositiva, es cuantificar la influencia de los atributos estructurales, de localización y ambientales en el precio de los inmuebles urbanos. ¿Qué quiere decir esto?
Esto significa que el estudio busca entender qué factores hacen que una vivienda tenga más valor o el valor sea más bajo dentro de un mercado y en qué medida cada uno de estos factores influye. Hablemos del primer factor. Hablemos de las características estructurales. Esto quiere decir que son los elementos propios de la vivienda. Dentro de este se analiza el peso relativo de factores como el tamaño, la antigüedad o el tipo de vivienda. Les doy un ejemplo. Ejemplo, si es una casa, un apartamento o un edificio multifamiliar. La idea de esto es determinar cuánto influye cada una de estas características en el precio final de la venta. Como segundo objetivo está el efecto de localización, que tiene que ver dónde está situada la vivienda. Esto se evalúa como la ubicación geográfica, la proximidad al centro urbano y la accesibilidad al transporte público o a los servicios que afectan el valor del inmueble. Generalmente, una buena localización, ya sea cerca de zonas comerciales, colegio, de transportes, tiende a incrementar el precio. Por último, vamos a hablar un poco sobre el impacto ambiental. Procedimientos y validación estadística. Este Antes de la objetivo busca estimación es final, se analizar el llevaron a valor cabo económico rigurosos pasos para que los asegurar la compradores calidad y asignan a la validez calidad ambiental estadística que de hay en los el datos entorno. y el modelo. Dentro de este se Limpieza y consideran aspectos como la estandarización. existencia de espacios Procesamiento verdes, inicial de la base de datos parques, para niveles asegurar la bajos de ruido consistencia o y la comparabilidad contaminación, de las variables. los cuales también Estimación de influyen en la regresiones disposición de las múltiples. personas a pagar un Aplicación de precio más modelos en alto por diferentes dicha escenarios vivienda. para evaluar la robustez y la sensibilidad de los Ahora, resultados. en conjunto de Análisis estos tres descriptivo y objetivos, esto nos correlacional. permite comprender un poco más Identificación de el valor de tendencias los inmuebles iniciales desde y una relaciones perspectiva significativas integral, entre el precio y considerando los tanto su atributos. estructura física Pruebas de como la del validación, entorno en la que se verificación de encuentran cada una de ellas. multicolinealidad y Ahora sí, heterocedasticidad para pasemos a la garantizar la siguiente solidez y diapositiva, la confiabilidad cual del es modelo sobre los modelos econométrico. econométricos o Resultados clave, llamémoslo el valor como la oculto del metodología que se ambiente. utilizó. Los hallazgos confirman la Como le fuerte acabo de decir influencia de antes, factores este nos explica ambientales la y metodología que se locacionales en empleó los para cumplir precios los de objetivos Bucarest. anteriores. Este estudio se basó en Factores un con mayor enfoque impacto en cuantitativo el robusto, precio, específicamente primero mediante modelos localización, proximidad a econométricos centros de de empleo y precios servicios. endónicos. Segundo, Este tipo de modelo accesibilidad, a nosotros nos cercanía a la permite red de aislar el transporte efecto de cada público. variable sobre el Tercero, precio de la calidad vivienda, ambiental, baja identificando de manera contaminación y precisa qué altas factores disponibilidad de influyen más espacios y cuáles verdes. tienen menor Las impacto. viviendas en zona con mejor calidad ambiental mostraron El tipo de precios análisis significativamente utilizado altos. consiste en realizar regresiones Un cordial econométricas, saludo, que ¿qué son tal? Mi herramientas nombre es Vicky estadísticas Gallón. que nos ayudan a Bueno, siguiendo nosotros a con las medir la diapositivas relación con mis entre el precio compañeros, vamos y a las hablar sobre distintas las implicaciones características del económicas de inmueble. la calidad del ambiente. Podemos seguir como Entonces, que la tenemos variable dependiente, los es resultados, decir, evidencias de los la que consumidores, se quiere explicar, asignan un valor es el precio económico de venta de tangible a las los viviendas. servicios Y las variables ecosistemáticos independientes urbanos en cuanto a la son evaluación aquellas que se confirmada consideran de que las influyen preferencias del sobre ese precio. consumidor. ¿Sí? En la valoración También podemos hablar confirmada sobre las se estructurales, comprueba la como los utilidad de un metros método cuadrados o el idónico número de habitaciones que para la tiene cada valoración inmueble. económica de atributos Las que localizaciones, no se como la trazan distancia al centro, la directamente en cercanía el al mercado. transporte o la Pues un ejemplo disponibilidad de claro los podemos decir servicios. que cuando pues hablamos de la calidad del aire Y ambiental, también podemos no considerar las solo ambientales, pues como la estamos calidad del hablando aire o de la tener más proximidad a zonas árboles, verdes, de como se aire los había puro, mencionado sino pues también de anteriormente. cómo estos tributos generan Finalmente, valor la fuente de datos económico en la proviene de vida una real, base de transacciones ¿cierto? inmobiliarias Y en cuanto reales. a las preferencias También se del busca en consumidor, recopilaciones el y incremento de otras precios en ciudades, zonas cubriendo verdes varios indica años. que los compradores ¿Qué le están da esto? dispuestos Esto a le da al pagar estudio una una base prima sólida y mayor representativa para obtener por una resultados mejor confiables. calidad de vida o bienestar. En este ¿Qué caso, les pues, puedo concluir de lo no que le les importa acabo a de la gente mencionar de pronto anteriormente? pagar un poco Que la más metodología solo para econométrica tener pues nos una permite a mejor calidad de nosotros vida, un aire más realizar puro. una manera En este objetiva caso podemos de decir cómo pues los que distintos la gente factores prefiere invertir más estructurales, espaciales y en un ambientales ambiente pues más contribuyen a que el sano, a de valor del pronto pues inmueble vivir en un varíe, lugar donde pues le ofreciendo vaya a una generar visión clara consecuencias, y en este sustentada de caso la pues toma de de decisiones en el enfermedades, por mercado decirlo así. inmobiliario. Muchas gracias. Aquí también vamos a hablar de las conclusiones, que son las herramientas para la política sostenible. En este caso, pues podemos, pues a modo de conclusión, podemos decir que esto no solo genera pues una solución en el mercado inmobiliario. Los resultados del estudio, según lo que menciona aquí Silistanos en 2019,
consolida pues el método idónico como una herramienta esencial para la planificación urbana y la gestión del ambiente. Entonces él menciona aquí también la evolución económica, la planificación urbana, la formación de políticas que son importantes pues como ya modo de conclusión para que pues esto se lleve a cabo, pues tenga una mejor visión en cuanto a la economía ambiental.